Venimos hablando, bienvenidos a aquellos que nos visitan. Esta mañana es una bendición y un privilegio de parte de Dios. Ayer tuvimos un clima bastante difícil, ¿no? Para aquellos que viven para aquellos lados. Veníamos pensando, mientras llovía a la tarde, que pudiesen llegar los hermanos, ¿no? Porque sé que se dificulta mucho. Estando el día soleado y seco, es difícil, y imagínense, habiendo llovido como llovió. Y gracias al Señor que usted ha podido llegar y es una bendición. ¿Amén? ¿Amén? ¿Están acá? Bien, qué bueno, porque ha venido al mejor lugar. Al mejor lugar. Y siempre digo, y uno hace énfasis en esto, a veces uno tiene que hacer y no reniega de esto, porque a veces uno va diciendo, bueno, tengo el fin de semana, aquellos que laburan de lunes a viernes, o que trabajan de lunes a sábado al mediodía, y el domingo por la mañana lo primero que uno piensa es en descansar, porque sabe que toda la semana se va a tener que levantar temprano. ¿Amén? Entonces, que usted disponga de este tiempo para el Señor, habla de su corazón, ¿sabía? Por supuesto, cuando viene de buena gana, ¿no? Cuando viene contento, cuando viene alegre, cuando viene gozoso, porque tenemos luchas y el Señor nos dice así en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero la palabra clave, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Confiar. Tenemos que confiar. ¿En quién? En Él. Perfecto. No confío en mi fuerza, no confío en mi inteligencia, no confío quizás en un político, en una promesa que me hayan hecho. No. Mi confianza está puesta en Dios. Nuestra confianza está puesta en Dios. Entonces, como confiamos en Él, podemos llegar agradecidos a su casa, una vez más, postergando un poco el dormir, ¿no? Encima estaba fresquito, ¿no? ¿Cuántos pusieron frazada anoche, no? Y cuesta más despegarse de la cama. Así que qué bueno, hermano, hermana, que haya podido llegar a este lugar. Y realmente no es por mí, es por el Señor. Porque esta es su casa, ¿no? Es donde Él habita. Si bien está claro que cuando David le quiere allí edificar un templo, ¿no? Y tiene en su corazón esto, dice el profeta Natán, primero sabe que es gracioso, comillas. Natán al principio, cuando David le dice esto, Natán le dice, sí, anda a hacer lo que está en tu corazón, ¿no? Porque era un buen deseo, era un buen propósito. Luego Dios le habla a Natán y le dice, oh, pará, anda a decirle a David que él derramó sangre. Y como sus manos tienen sangre, él no me va a edificar. Yo que cuando a veces uno tiene un buen propósito, dice, es un buen propósito. Dios me tiene que ayudar, ¿no? Dios tiene que estar en el medio, si eso es un buen deseo. No es algo malo. Lo que David quería era algo realmente bueno. Además, lo que piensa David, dice, yo estoy en una casa que está toda ornamentada. Y Dios, en ese tabernáculo, está habitando en un tabernáculo que es desproporcionado para la magnitud de Dios. Entonces, por eso Él tiene en su corazón este buen deseo. Ahora, el buen deseo no siempre implica que sea la voluntad de Dios. ¿Y cómo nos cuesta entenderlo? ¿Cómo nos cuesta entender que a veces nuestro buen deseo, nuestros buenos anhelos, nuestros buenos augurios, nuestros buenos sentimientos no son la voluntad de Dios? Cuesta mucho entenderlo. ¿Qué tenemos que ser para entenderlo? ¿Niños o maduros? A un niño usted le va a decir y le va a hacer un berrinche. No, eso no.
No, pues yo tenía ganas de hacer tal cosa. No, la verdad que no. No, hoy no. Y le hace un... Pero yo quería, ¿no? Si es como Alejito. Pero Alejo tiene el pero, mi hijo Alejo, tiene un pero para todo. Vos le decís, no hagas esto. Pero yo, y si no, ¿sabes lo que me dice ahora? Pero papá, déjame que te explique, me dice. 4 años tiene. Él me quiere explicar a mí. Nosotros a veces tenemos ese tipo de relación con Dios. Pero Señor, déjame que te explique. Yo quería hacer esto porque el propósito es más adelante, ¿no? Y Dios nos dice, no. Y nos cuesta muchas veces entenderlo, que el Señor nos ayude. La palabra va a ir por otro lado, pero a veces yo veo que navego un poco. ¿De qué veníamos hablando? ¿Recuerda? Venimos hablando de la venida de Cristo. Qué gran amén que esperaba y no lo encontré. Veníamos hablando de la venida de Cristo. Amén. Cristo viene y es una realidad. No es un cuento. Por eso decíamos hace un par de domingos atrás, ¿por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué creemos que Cristo realmente viene? Bueno, porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Comenzamos y arrancamos desde ahí. Arrancamos diciendo de que si Él lo prometió, Él no puede mentir. Entonces, si lo prometió, lo va a hacer. Y siempre recordamos, ¿no? O al menos yo le estoy recordando, así le estoy machacando. Veo que yo a veces hago mucho énfasis en algunos versículos. Porque quiero como el texto áureo de la escuela dominical, veo que lo hacían repetir a los nenes un montón de veces. Bueno, yo no lo trato como criatura, pero sí que fijen algunos contenidos. Por ejemplo, que los ángeles allí en capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús está yendo y quedan los discípulos, ¿no?, mirando hacia el cielo, y yo les recordaba que muchas veces nosotros cuando despedimos a alguien, por más que ya no lo veamos, seguimos haciendo así. Los discípulos estaban mirando al cielo, Jesús ya se iba, pero quedan tristes. Nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando despedimos a alguien que queremos, que viene del interior y que quizás no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver, si se va al micro, seguimos mirando el micro y lo vemos a la distancia, ¿no? Como tratando de tener un recuerdo, ¿no?, de esa persona que se está yendo y no sé si lo voy a volver a ver. Los discípulos están haciendo lo mismo y los ángeles a su lado le dicen, varón y Galileo, ¿qué haces mirando al cielo? Ese mismo Jesús. Y hicimos énfasis en esa palabra, ese mismo, no otro. Ese mismo Jesús, así como ascendió al cielo, también va a volver. Entonces, ¿a nosotros qué nos resta? Creer y confiar. De que si prometió que va a volver, va a volver. ¿Amén? Después, en la reunión pasada, hablábamos acerca de algunas características que tendrían las personas del mundo. Y nos dice allí en Mateo capítulo 24 que iba a ser como en los días de Noé. Y habla Jesús acerca de la condición moral y conductual, de la conducta de las personas, que va a ser una característica que nos va a dar la pauta de que Cristo está cerca. ¿Amén? Y recordábamos cómo eran los hombres en los días de Noé. ¿Cómo eran? Eran malos. Y su corazón, dice, se inclinaba siempre a hacer lo malo. Igualito que hoy. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Cristo viene, está cerca. ¿Amén? Pero no solamente vamos a ver, hermano, estoy haciendo un pantallazo general y de hecho no estamos siendo demasiado exhaustivos bíblicamente. Yo no lo hice ir versículo tras versículo para hablar de esto. Simplemente quiero que usted entienda el panorama, porque también dentro de ese mismo panorama tenemos a los falsos maestros, a los falsos profetas, aquellos que dice la Biblia que son amadores de sí mismos. También en ese mismo contexto está de la conducta de aquellos que se van a manifestar en el tiempo anterior a la venida de Cristo. Y los tenemos a montones. Entonces eso también me está diciendo que Cristo viene. ¿Amén? Y también vamos a ver hoy, Dios mediante, si Dios me alcanza gracia, la conducta interna de aquellos que conocemos que Cristo viene, pero que ante esta realidad podemos actuar o vivir de distinta manera.
Porque siempre vemos lo de afuera, no, el mundo está en cualquiera, decimos, ¿no? ¿Y nosotros? ¿Somos conscientes realmente de que Cristo viene y vivimos como si esto fuera una cuestión inminente? Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, habla de que los muertos en Cristo, recuerdan, resucitarán primero. Y dice, y nosotros, los que hayamos quedado, o sea, es decir, él se ve vivo ante la venida de Cristo. Él se está incluyendo. Los que hayamos quedado, dice, los que hayamos quedado vivos, seremos elevados también juntamente en las nubes. Ahora, pasó el tiempo, Pablo murió y Cristo no vino. Y ha pasado el tiempo y aún Cristo no vino. ¿Esto qué hace? ¿Esto falsifica o le quita méritos o le quita veracidad a la venida de Cristo? No. Es que, como dice la Escritura, allí en Mateo también, capítulo 24, el día y la hora nadie lo sabe. Ni aún los ángeles que están en el cielo. Entonces, Pablo tampoco, a Pablo no le fue revelado cuándo vendría Cristo. Él sabía que era inminente. Y tenía por seguro que mientras él estuviese vivo, Cristo vendría. Ahora no pasó así. Pero esto no le resta veracidad a la palabra de Dios. Amén. Entonces, hoy Dios mediante, y de una manera un poco, a mi manera, diría Frank Sinatra, a mi modo, me gustaría que usted pueda y que podamos juntos ver cuáles son las distintas actitudes que podemos tener nosotros, conocedores, acerca de la venida de Cristo. Amén. ¿Me acompaña esta mañana? ¿Cuántos han tenido la posibilidad de ir a un museo o de conocer obras de arte? No sé si todos están al alcance. La verdad que los museos, muchos de los museos aquí en Argentina y en Buenos Aires sobre todo, son gratis. El Malva tiene un bono de contribución, el Museo Nacional de Bellas Artes no te cobran nada, también te piden una contribución que si usted quiere puede ser de 50 pesos. Y usted puede entrar a ver obras de arte tremendas. Yo tuve la posibilidad de trabajar en un museo, en el Nacional de Bellas Artes, durante un tiempo prolongado, y sabe que me llamó mucho la atención muchas cosas. Ahora, el arte, si bien tiene gente que lo interpreta y lo entiende, y nos va a poner en contexto de determinada pintura con su autor y el artista que ha pintado determinadas cosas, también está la interpretación que es totalmente subjetiva. Es decir, yo puedo interpretar acerca de una pintura, no sé, los girasoles de Van Gogh. Le pongo en contexto. Van Gogh es al tipo el pintor al que le falta una oreja y que vendió más cuadros estando muerto que estando vivo. Paradójico. Y una de sus obras más reconocidas es Los girasoles. Ahora, si usted ve esa obra, pareciera que un nene agarró unas témperas y se puso a pintar algunos girasoles, ¿no? Porque parecía desprolijo, sin un sentido, ¿no? Sin embargo, está evaluado en millones de dólares. Hay pinturas a las cuales usted va a mirar y va a decir, ¿qué estaba pensando este tipo cuando pintó eso? Me encontré con muchas de estas. Pero ¿sabe qué? Me da curiosidad, yo soy muy curioso y comencé a estudiar historia del arte hace un tiempo atrás. La Biblioteca del Congreso de la Nación tiene un curso de historia del arte y descubrí algunas cosas. Dentro de los cuadros que descubrí, hay uno que me llamó particularmente la atención y se lo quiero compartir a usted en esta mañana. Nos vamos a hacer un análisis de la pintura. ¿Sí? Cuando usted vea la imagen, yo le voy a ir dando algunas pautas para que no mire la pintura. La pintura en sí, en su momento y en su tiempo, el año 1656, fue muy importante, sigue siendo hoy muy importante, está en el Museo del Prado, allí en Madrid. Mide 2 metros y pico de ancho por 3 metros y largo de alto. Es imponente, es un Goliat, básicamente, tiene la altura de Goliat. Generalmente no se encuentran cuadros así. Sobre todo cuando son retratos. ¿No? Los retratos están ahí, son chiquitos y se colgaron y ahí están. Sin embargo, vamos a ver algunas cuestiones que atañen a nuestro tema. Voy a decir, ¿qué puede tener en común la venida de Cristo con una obra de arte? Bueno, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Vamos a la obra. Le voy a pedir si puedo apagar las luces para que se pueda apreciar.
Y yo le voy a ir dando un panorama acerca de esto. Tenemos un problema. Sí. No se puede visualizar en la pantalla, no lo puedo, ¿cómo es? Ni ampliar ni. Cerrando el Hoblytics. Problemas técnicos. Mientras tanto le voy comunicando que el cuadro se llama Las Meninas. Las Meninas eran las mujeres que estaban al servicio de las princesas. ¿Sí? Ellas estaban y las acompañaban y les servían y las peinaban, las bañaban. A esta clase de chicas, porque eran doncellas, se les llamaba meninas. El cuadro se llama así, Las Meninas, y lo ha pintado alguien llamado Diego Velázquez. Esto es en el año 1656. En España, él trabajaba para los reyes de España, para el rey Felipe IV. Y su esposa creo que era Mariana de Austria, o algo así. O María de Austria. Pues un pequeño detalle que me olvido. Pero sabe que este hombre, cuando pinta este cuadro, hacía ya casi unos 30 años que estaba ya instalado en el palacio. Él vivía en el palacio. Él estaba allí sirviendo al rey, haciéndole los cuadros, pero luego comienza a ascender en categoría, ascender hasta que le dan un atelier, un lugar de trabajo allí en el mismo palacio. Y estando allí, él pinta el cuadro de Las Meninas. Arrastrarlo. Si te abre ahí, si lo ves ahí, arrastrarlo hacia la derecha o la izquierda que se ve en la imagen de allá. Bueno, ponerlo en el Hoblytics entonces. Sí. Bien, problemas técnicos que pueden pasar. Cuando David Velázquez pinta esto, usted lo va a encontrar allí y él se pinta a sí mismo. Es decir, él pinta el cuadro y en el cuadro usted lo va a ver y yo, bueno, le puse letras. Tristemente no se alcanza a ver, pero allá a la izquierda no se ven los ojos ni la mirada. Es una pena. Pero cada uno de ellos va a estar mirando hacia el frente. O sea, lo que Diego Velázquez hace es un panorama hacia el frente. El cuadro tiene luces y usted va a ver que en el centro, la media rubiecita que está ahí, los que están más lejos no la van a poder ver, pero ella es la infanta Margarita, la hija de los reyes. Al fondo se ve una puerta y alguien está como saliendo de esa puerta. Se llama José Nieto Velázquez. Le nombro los nombres porque son importantes. Él está como yéndose por la puerta trasera y también está mirando hacia adelante. Cada uno de ellos tiene una expresión como haciendo a uno participante de lo que está sucediendo. A ver, puede prender las luces. Tristemente no se llega a ver. Y lo que más me interesaba es que usted pudiera ver la cara. Bueno, se probó y no funcionó. ¿Qué es lo que está mostrando entonces David Velázquez? Diego Velázquez, perdón. En la pintura se está pintando él mismo. Está el cuadro que él está pintando, que posiblemente, presumiblemente, sea el mismo cuadro que él es de Las Meninas, pero se ve la parte de atrás. Pero él se corre para mirar hacia el frente. Esa es la visión de Diego Velázquez. Al lado tenemos al muchacho que se está yendo, como que encuentra una puerta trasera y mira hacia adelante y se está yendo. Ese es José Nieto Velázquez. Él es el aposentador. Es decir, su trabajo es darle aposento. Cuando los reyes van a viajar a algún lado, él se encarga de llegar antes y preparar los aposentos para el rey. O si vienen visitas al palacio, es el aposentador quien se encarga de recibir a aquellos que vienen de visita al palacio. Luego a la derecha tenemos un liliputiense, un enano, que está pateando un perro. Después, si usted recuerda, o si vuelve a ver la transmisión allí en YouTube o en Facebook, recuerde Las Meninas y véalo de cerca y se va a dar cuenta de lo que no pudimos mostrarle hoy. Él está pateando un perro, está jugando, haciendo de bufón. Hay una señora atrás que es la encargada de Las Meninas que está conversando, así como quien no quiere la cosa, no está mirando al frente como los demás.
Igual que el enano tampoco está mirando al frente, es decir, no se percató de lo que los otros sí se han dado cuenta. De hecho, la infanta Margarita, la niña rubia que está allí, está mirando hacia el frente casi con una sonrisa. Y en el cuadro no lo vemos, pero allá atrás hay un cuadradito así como si fuese un marco, y en el marco hay dos personajes que aparecen allí. Ese marco es un espejo que está reflejando el frente de la puerta. Es como que yo pusiera un espejo allí. Y si alguien entra, ¿sí?, usted no lo ve, pero si mira al espejo va a ver lo que está allí, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, ellos están mirando que alguien está entrando, que alguien está a la puerta. Por eso la actitud. Por eso Diego Velázquez se asoma, deja su pintura, deja lo que está haciendo y se asoma. Algo le llama la atención. Por eso el muchacho que está yéndose para atrás, de repente viendo lo que sucede, vio una puerta y trata de escapar, pareciera, como que trata de salir, como que ese no es su lugar. Y la infanta Margarita es la única que está tranquila. Una de las meninas también se percata de lo que está pasando y como que se apura, es la que está a la derecha. La otra está a la izquierda de la infanta Margarita arrodillada. No se da cuenta de lo que pasa. Ahora, son distintas actitudes. ¿Sabe a quiénes se ve en el espejo? Al rey. El rey estaba a la puerta. Entonces, como el rey está a la puerta, y ahora entiende por qué tiene que ver con la venida del Señor, hay gente que se da cuenta de eso y hay gente que no se da cuenta. Hay gente que se da cuenta y trata de salir corriendo. Y hay otro, como la infanta Margarita, que se queda realmente serena y tranquila por lo que está aconteciendo. Distintas actitudes ante la misma situación. Que el rey esté a la puerta, a nosotros, hijos de Dios, también nos va a causar distintas impresiones. Va a haber aquel que dice, pero tantas veces se dijo, tantas veces se anunció y no ha pasado nada. Y va a haber otros que digan, no, preparémonos, el rey está a la puerta. O va a haber otros que va a seguir en la suya, va a seguir haciendo lo que venía haciendo. Escrituralmente, cada uno de ellos estarían identificados. Mateo 24, ahora sí vamos a la palabra. Lamento mucho que usted no haya podido ver la imagen como quisiera. Y soy malísimo representando las imágenes. Dice, capítulo 24, otra vez el capítulo 24 de Mateo. Dice, verso 42. Son palabras de Jesús, amén. Dice, velad pues, 24:42 de Mateo, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Paramos ahí. Tenemos la primera característica. Alguien que está en el lugar en donde el Señor le puso, haciendo lo que debe hacer.
y que se supone que tendríamos que ser todos. El primer consejo de parte de Jesús es velar. Y esto no es simplemente quedarse despierto. Velar no implica solamente, bueno, me quedo despierto esta noche por las dudas y después, bueno, sigo mi vida, sigo mi curso. No, tiene que ver con una actitud recurrente. Tengo que vivir velando. ¿Se entiende? Tengo que vivir apercibido, tengo que vivir preparado, como si el Señor viniese ya, que fuese inminente. Tengo que estar todo el tiempo velando. Hace un tiempo pensaba y escuchaba a un pastor que decía en cuanto a nuestras maneras de actuar, ¿no? Y hacer las cosas, dice: yo vivo mi vida pensando qué pensaría el Señor si me viera leyendo esto, mirando esto, hablando de estas cosas. ¿Haría esto si Jesús estuviese al lado mío? Si Jesús estuviese al lado mío, ¿mandaría este mensaje? Si Jesús estuviese al lado mío, ¿miraría este programa de televisión? Si Jesús estuviese al lado mío sentado en mi casa, ¿yo estaría hablando esto? Tiene que ver con velar. Ahora, como muchas veces no tenemos esta sensación, ¿no?, de que Jesús está realmente al lado nuestro, miramos lo que creemos conveniente o lo que nos gusta, hablamos de lo que nos gusta y de quién queremos, lo que queremos, miramos programas, YouTube, y hoy la televisión está, voy a decir la palabra, infestada de cosas que no tienen o no deberían tener un asidero, no deberían asentarse porque ¿saben dónde se asienta nuestra mente? ¿Sí? Lo vemos y queda sentado acá, en la imagen, ¿no? Todo eso queda aquí. Y luego el enemigo lo va a usar para entorpecer nuestro diario andar. Está lleno. Hasta las series, y esto hablo en el tiempo en que veíamos las series en la televisión, que le decían que eran estas series que eran totalmente urbanas y representaban a la familia, ¿no? La familia tipo argentina. Tenemos gente que se transvestía. Esa no es la familia tipo argentina. Y si un niño miraba eso, aprendía un montón de malas palabras nuevas. Esa es la visión de la familia tipo argentina. Si tuviésemos esta conciencia activa de que el Señor viene y de que mientras tanto está ahí a nuestro lado, miraríamos un programa así. Si yo invito a Jesús a mi casa, Señor, vení, ¿se acuerda de Saqueo? Señor, te invito a mi casa. Y lo pongo al Señor ahí. ¿Qué programa de televisión miraría? ¿Qué canciones le haría escuchar al Señor? ¿Lo pensó alguna vez? Señor, vení, te invito, ¿no? Allí en Apocalipsis dice que está a la puerta, ¿no? Esperando que le abran. Y cenaré con él y él conmigo. Amén. Es lo que dice allí el capítulo 3 de Apocalipsis. Viene el Señor a cenar. ¿Qué música ponemos de fondo? ¿Qué ponemos para entretenerlo al Señor? Señor, mira este programa, no sabes lo que me reí. ¿No? ¿De qué hablaríamos? ¿O de quién hablaríamos? Porque sabe que muchas veces estamos cargados, está cargado nuestro corazón, y cuando viene alguien a visitarnos, lo que hacemos es descargar nuestro corazón porque tenemos cargado contra alguien. Entonces hablamos, la Biblia no miente, de la abundancia del corazón. ¿Quién habla? La boca. No la boca del otro, mi boca habla de lo que hay dentro mío. Entonces si tengo la conciencia y el entendimiento y la comprensión de que el Señor está allí también escuchando lo que yo estoy hablando, yo velaría respecto de las palabras que utilizo.
¿Por qué? Porque como vimos en la pintura, el que está a la puerta no es nada más y nada menos que el Rey de Reyes. Leemos entonces, primer consejo del Señor, velar. Y dice, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Pero sabed esto, es decir, tengan en consideración, tengan en cuenta esto. Que si el padre de familia, fíjese, y ahí ya está establecido algo que también muchas veces nosotros papás y líderes de la familia, muchas veces también no tenemos en cuenta. El Señor nos puso como cabeza de nuestro hogar. Y quienes estamos llamados a velar, somos nosotros. Dios nos va a pedir cuenta. Por supuesto, la salvación es personal, eso no queda ninguna duda. Pero a nosotros como cabeza de hogar se nos va a pedir cuenta. ¿Les hablaste a tus hijos? ¿Cómo tratabas a tu esposa? La Biblia dice que tenemos que tratarlas a nuestras esposas como vaso frágil. ¿A quién no se le ha roto un plato o un vaso lavándolo? A veces tenemos la suerte de que por ahí cae y golpea, y si un vidrio duro, no pasa nada. Pero si es frágil, si es una copa de cristal, uno la puede lavar así y bueno, la tiro ahí, no pasa nada. No, se rompe. Y si nosotros, y la Biblia nos habla a nosotros cabezas de familia, no estamos haciendo nada por velar, por estar atento, por estar viendo por dónde puede venir el enemigo. Es lo que va a decir ahora. Porque tengo que cuidar a mi familia. No solamente en mi vida personal. Si veo que mi esposa está haciendo mal, con amor, subrayado, en fosforescente, para que no nos olvidemos, porque a veces somos ásperos para hablar. Ah, ¿cuántas veces te lo dije? ¿No? Siempre lo mismo con vos. No, sé que acá no pasa. Espero que no pase. Y si pasa, comencemos a cambiar la lija esa de 60 y hacerla cada vez más suavecita. ¿No? Porque a veces nosotros, ¿qué hace la lija? ¿No? Vamos a hablar de carpinteros. Yo laboré en carpintería mucho tiempo. No es ninguna ciencia, tampoco viene a descubrir América, hermano, pero lo hago y lo digo para que se entienda. Si yo agarro una lija de 60, la madera que está más rasposa y la va a ir quedando mejor. Pero si yo quiero lograr un trabajo fino, algo bien logrado, voy a tener que aminorar el espesor de esa lija. Y puedo pasar unas 100, 120, hay hasta lijas 1000 y 1500 y 2000 que son las que se usan para los autos. Y es un trabajo que se realiza realmente con muchísimo detalle. Detalle que nosotros tenemos que tener, cuidado que nosotros tenemos que tener al velar por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestra esposa. Porque a veces, y con los hijos pasa también, no podemos hablar los hijos son todos distintos, tienen una manera de llegarle a uno y uno por ahí, el que más compinche le puedes hablar en cualquier momento, pero el que es medio reacio, tenés que buscarle la vuelta para poder llegarle, para tener un momento donde él te quiera escuchar, porque muchas veces no nos quieren escuchar. ¿Y qué hago entonces? ¿Me enojo? ¿Y agarro la lija de 80? No, tengo que agarrar la lija fina igual y decirle, bueno, vamos a tomar unos mates, qué es lo que, no sé, lo que le gusta hacer a su hijo y tener un momento en donde, mirá, ¿sabes qué me está pasando? Estoy viendo que estás andando mal. Tus amistades no sé, creo que no te convienen. Creo que le estás cerrando, hijo, acá. Me parece que no tendrías que ponerte en cuentas. Porque también los padres miramos eso. Y por más que su hijo ya tenga quizás varios años de edad, muchas veces necesitan el consejo. Y Dios nos puso para eso. Va a hablar entonces la Biblia al padre de familia. Dice,
si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar o abordar su casa. Por tanto, y ahí está la comparación, también vosotros estad, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Estad cómo? Preparados. Eso dice la Escritura. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos cuándo ha de venir el Señor. Y dice en otro pasaje, como ladrón en la noche. Entonces, viene a la hora que no le esperamos. Porque si supiéramos cuándo viene, estaríamos todos recancheros, ¿no? Bueno, me arrepiento a último momento, ¿no? En total, sé que el Señor viene tal día. No. Tenemos que velar y estar preparados. Ese es el consejo de la palabra del Señor. Y dice, ¿quién pues, el verso 45, estoy leyendo en Mateo 24, verso 45, ¿quién es pues el siervo? Fíjese cómo lo llama, fiel y prudente. ¿Quiere ser fiel y prudente? Amén, necesitamos ser fieles y prudentes. Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, es decir, cuando el Señor le venga le haya haciendo lo que Él le mandó que haga. Lo haya haciendo aquello, trabajando con aquello que le dio para trabajar. Bienaventurado cuando Dios te encuentre también fiel y prudente, trabajando en aquello que Dios te puso, en el lugar donde Dios te puso. Recordará uno de los valientes de David que tenía el campo de lenteja. En algún momento predicamos sobre eso. Y perdón la expresión, el tipo dio su vida por un campo de lenteja que para muchos no valía nada. Dentro de las legumbres era una de las legumbres más pobres. Pero era su campo de lentejas. Era su heredad. Era lo que Dios le había dado. Y él estaba dispuesto a dar su vida defendiendo aquello que Dios le dio. ¿Estás dispuesto, hermano, hermana? Aquellos que están orando, aquellos que tienen el don de intercesión, de oración. ¿Estás dispuesto a seguir fiel y prudente en esto y que el Señor cuando venga te encuentre haciendo de esta manera? Porque dice, bienaventurado, 3 veces dichoso, 3 veces feliz. Cuando venga el Señor y halle a estos siervos haciendo de esa manera. Pero lo que yo hago nadie lo ve. El Señor sí. Él lo ve. Y Él paga bien. Él paga bien. Hoy se hablaba acerca de que no nos vamos a llevar nada, y es una realidad. De aquí de la tierra no van a hacer una fosa donde entre el auto juntamente con nosotros. Cuenta un cajón nada más. Y de ahí al tiempo ni los huesos quedan. Trabajé en el hospital de clínicas y trabajaba en la morgue. El hospital de clínicas es un hospital que está muy descuidado, al menos en ese entonces, Dios quiera que ya no. Pero sabes que en el tiempo en el que el morguero estaba de vacaciones no había reemplazo y como yo era el que estaba más cerca, me tocaba a mí despachar los óbitos. Y un día que se estaba haciendo la limpieza, me toca abrir las zorras, ¿no? Donde estaban, una heladera que no funcionaba. Y la imagen es muy fea, el olor es tremendo, pero queda, ya ni los gusanos quedaban, era tremendo, porque queda como una cosa blanca gelatinosa, muy fea. Digo, en algún momento de este cuerpo se va a convertir en eso. Nada va a quedar. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera y después el juicio. Amén. No, yo sé que no es lindo, ¿no? Por supuesto que no es lindo nadie quiere hablar de la muerte, pero es una realidad. Ninguno de nosotros es eterno físicamente hablando. Creemos en la eternidad, pero hablamos de la parte espiritual. Ahora, cuando creemos en esto, ¿no? Y en el que el Señor viene, si queremos realmente que se cumplan las promesas del Señor que venimos hablando en nuestra vida y donde allí dice
el capítulo 14 de San Juan, donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Para que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros también estéis. Ese es el deseo del Señor. Y cuando leemos allí en la copa, el capítulo 26 y el verso 27 de Mateo, dice Jesús, hablando de la copa, ya no beberé más de este fruto de la vid, y con la esperanza de que beberlo nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, Jesús otra vez de esta manera está estableciendo de que va a haber un momento en el cual nosotros vamos a estar compartiendo con Él. No dice, no les dijo voy a volver, sino que implícitamente está el hecho de que Él va a volver. Ahora, nos tiene que hallar preparados, velando, haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos en el lugar en donde Él nos puso. ¿Por qué? Dice, bienaventurado el siervo fiel que se ha encontrado de esta manera. Ahora, vamos al otro. ¿Se acuerda que estaba huyendo en la pintura, atrás de todo? Se llamaba José Nieto Velázquez. Ese hombre era el aposentador de la reina. No era su deber estar en ese lugar. En la pintura, les digo, en la pintura de las meninas. Ese hombre que se está yendo, ve que está el rey y dice, uy, ¿yo qué hago acá? Yo no tengo que estar acá. Y trata de irse por la puerta. Él mira hacia adelante, nota que está el rey y la reina ahí al frente y trata de huir. ¿Por qué? Porque no estaba en el lugar en el que debía estar. Vamos a la Biblia. Dice el verso 48, el mismo libro, Mateo 24 y el verso 48. 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. El siervo infiel es la contrapartida. El siervo que no está haciendo lo que su Señor le dice. Y fíjese, dice la Escritura, lo leemos recién, ¿dónde dice? En su corazón. ¿No? Él está pensando, ¿no? Mi Señor tarda en venir. ¿Sabe que eso es una actitud muchas veces también de la iglesia? El Señor tantas veces dijo que iba a venir, todavía no viene. Me voy a tomar un tiempo. Voy a tomar un tiempito, voy a parar un poco, estoy cansado. Siempre lo mismo. Voy a parar. Voy a dejar un poco la iglesia de lado, me voy a dedicar a mí. Me voy a dedicar a mi familia. Me voy a dedicar a hacer lo que me gusta. Me voy a dedicar a hacer lo que por tanto tiempo pospuse, por ir a la iglesia, por servir a Cristo. Pero voy a hacer un poco mi vida, ¿no? Yo soy el dueño de mi vida, otra de las cosas que se escuchan hoy por hoy. Puedo hacer lo que quiero. Sí, es una realidad, pero sabe, dice la Biblia, que sobre todas estas cosas te juzgará. Anda conforme al camino de tu corazón, dice, ¿no? Es tremendo, pero ten en cuenta esto. Sobre todo esto, el Señor te va a juzgar. Y el Señor, nuestro Dios, es un Dios justo. ¿Amén? Y dice la Biblia que Él no tiene por inocente al culpable. Entonces, si yo no estoy haciendo lo que debería hacer, si yo no estoy velando, porque lo primero que nos aconseja arriba es velar, o sea que si yo no estoy velando, si yo no estoy en el lugar en donde Dios me puso, si yo estoy priorizando mi voluntad a la voluntad de Dios, mis deseos a los deseos de Dios, mis propósitos a los propósitos de Dios, estoy corriendo peligro.
Y esto no es algo que se me ha ocurrido a mí. Es una realidad escritural. Cada vez que nosotros tomamos decisiones y no tenemos en cuenta a Dios, también corremos peligro. Peligro de equivocarnos, en principio sí, y que ese error nos aleje del mismo Señor. Porque, ¿sabe lo que pasa? Cuando uno le erra, yo sabía, Dios nunca me apoya cuando yo empiezo algo. Es lo que hablamos al principio. Tenemos un buen deseo, pero si sale mal, la culpa es de Dios. Señor, ¿por qué no me ayudaste? Si esto era para tu obra, si yo tenía este buen deseo, si yo quería visitar a mi hermano que hace tanto que no va, y por ahí va a visitar a un hermano, Dios nunca lo mandó. Es un buen deseo. Y el hermano por ahí está dolido y no lo recibe, o lo afrenta. ¿Es culpa de Dios? No. Bueno, pero eso quiere decir que no tengo que ir a visitar a nadie. No. Tenemos que ir a visitar. Pero también primero nos tenemos que preparar, ver cómo está el terreno, cómo está el hermano, porque si está dolido en su corazón, lo primero que va a hacer es despachar lo que hay dentro suyo. Lo hablamos el día viernes en este lugar, cuando estudiamos la palabra. Tenemos que, cuando vamos en esto, y esto es un consejo, usted puede tomarlo o no, pero esto es un consejo. Cuando vaya a visitar a alguien, hermano, cuando vaya a predicarle quizás a alguien, esté dispuesto primero a escuchar, no a hablar. Escuche primero, porque la persona a la que usted va a ver, seguramente acá en el barrio del Saizar, más del 80% conoce la palabra y está predicado. Estoy seguro de eso. Yo no soy del barrio, pero estoy seguro de eso. Si no viene a la iglesia, si no llega a la iglesia, es porque está dolido en su corazón. Entonces, cuando usted vaya, esté dispuesto primero a escuchar. Escuche lo que la otra persona tiene para decir. Que se descargue de su corazón lo que tiene, porque debe estar tremendamente dolido. Con un pastor, con un líder, con un hermano, con quien sea, pero lo va a querer decir porque está en su corazón y la abundancia del corazón habla la boca. Si usted va a querer imponerle lo que usted quiere decir antes de escucharlo, ya erró. Porque lo que la otra persona quiere es que lo escuchen. Porque tiene mucho para decir. Puede estar equivocado o no, pero tiene mucho para decir. Si nosotros queremos ir y hablarle y decirle, no, pero tenés que volver a la iglesia porque Cristo viene y te vas a ir al infierno, nos abre la puerta, nunca más se nos va a abrir la puerta en ese lugar. ¿Me explico, hermano? No están solamente en el deseo de ir. Hay mucho más antes de tener ese buen deseo. Es un buen deseo, amén. Pero tenemos que estar preparados, amén. El último rasgo que vamos a ver, vamos a ir medio justito. Tiene que ver con aquellos que estaban al costado de la pintura, del cuadro. A la derecha usted va a encontrar que estaba el enano pateando el perro. Atrás había una señora que estaba hablando con otro muchacho, que es Marcela de Ulloa. O sea, estaban haciendo sus cosas. Y nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando al frente. Ellos no se dieron cuenta de que el rey estaba a la puerta. Y me hace acordar aquel pasaje allí en Apocalipsis 22:11. Dice así la palabra del Señor, 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, tremendo, sea inmundo todavía. Y el que practica la justicia, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Está mal que yo haga mis cosas? Me causa mucha gracia cuando veo al enano pateando al perro, ¿no? Diciendo no le importaba nada. Y queda registrado por el pintor, ¿no? El pintor termina pintando haciendo esto.
no se dio cuenta en ningún momento que el rey estaba a la puerta. ¿Sabe que tenemos dentro de la iglesia gente que está haciendo su vida, ¿no? Está haciendo sus proyecciones, sus planes, sus anhelos, sus deseos. Y como dice el apóstol Pablo allí en Romanos, habla acerca específicamente de aquellos que no conocen al Señor, pero dice que no tuvieron en cuenta a Dios, ¿no? Ahora, dentro de la iglesia también, ¿puede ser? Sí, puede ser. Podemos tener hermanos que no tienen en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque lo importante es la apariencia, ¿no? Que me vean que estoy. Que vean que llegué, ¿no? Ahí está. No, yo cumplí, ¿no? ¿Nunca escuchó eso? Ah, yo cumplí. Hay dos pasajes más que le quiero compartir, tienen que ver con él. Lucas capítulo 12 y el verso 16. Podríamos hablar muchísimo más y les decía, podríamos profundizar muchos más en muchos pasajes. No quería hacer esto para no cansarlos en cuanto al contenido, porque es muy grande, pero sí que tengan en cuenta las características. Quería hacer el énfasis en las características, porque quizás nos podamos reconocer a nosotros mismos dentro de estas características. Capítulo 12 de Lucas y el verso 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, otra vez, ¿dónde lo hacía? Dentro de sí. Veíamos lo mismo en Lucas 24. Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. ¿Vio con quién habla? ¿Sabe que nosotros también hacemos esto de hablar con nosotros mismos? ¿No? Nunca habló consigo mismo y no habla en voz alta. Bueno, hay algunos que hablan en voz alta. Pero piensa, ¿no? Organiza. Como hizo este hombre. Él pensó, proyectó a futuro, no dijo, graneros son muy chicos, vamos a extenderlos porque está creciendo, ¿no? El que tiene una empresa dice, no, tengo una empresa, está creciendo, no, tengo unas inversiones, están creciendo, entonces voy a ver si me anoto en otro banco para ver. Ahora, y le dice a su alma, ¿qué función cumple el alma en todo esto? Bueno, el alma, por supuesto, es inmortal, ¿no? Y hablamos hace un tiempo atrás de que allí es donde se albergan los sentimientos, ¿no? Donde de alguna manera se alojan los sentimientos. Somos seres almáticos nosotros. Los seres humanos somos seres almáticos. Y si usted, y el alma va a estar inclinada, ¿no? Hacia lo que usted le alimente. Si usted le alimenta de cosas espirituales, ¿no? El alma se va a inclinar hacia lo espiritual. Ahora, si usted le alimenta de cosas que no tienen que ver con las cosas espirituales, con las cosas que están en el mundo, que es pasajero, o en este caso, las riquezas, ¿no? Y estas cuestiones personales, el alma se va a inclinar hacia esto, hacia las cosas de la tierra. ¿Amén? Porque el alma tiende a ir hacia lo que está más engordado, por decirlo de alguna manera. Por eso venimos a la iglesia, para engordar la parte espiritual. ¿Sí? Nos alimentamos para que el alma nuestra no se incline en las cosas que están en el mundo, que son pasajeras, sino que se incline para las cosas espirituales que son eternas. Ahora, este hombre dejó que su alma se inclinara hacia donde estaba su corazón. Y la Biblia me dice que allí donde está mi tesoro, allí va a estar mi corazón. Su tesoro estaba aquí en la tierra. Entonces, su alma se inclina a las cosas de la tierra. Y él habla con su alma.
Ahora sí, como decía la semana pasada, hacé la plancha, regocijate, ¿no? Necio. Es una palabra tremenda que utiliza el Señor. Necio le dice. Hoy vienen por tu alma. ¿Y todo esto a dónde va a quedar? ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Que no trabaje, que no. No. Uno puede proyectar. De hecho, lo hacemos casi inconscientemente, lo hacemos. Primero porque cuando tenemos alguna posibilidad, esto también alimenta nuestros sueños, ¿verdad? ¿No? Nuestros deseos, quizás aquel el que es papá proyecta sobre los hijos, y es un anhelo, es un deseo. El que es abuelo sobre los nietos, ¿no? Va diciendo que bueno, ya, no sé, mi nieto terminó la secundaria y por ahí va a ser doctor, y va proyectando. Pero este hombre tenía los recursos financieros, porque nosotros podemos soñar y no tener los recursos financieros. Es un anhelo y queda ahí. Y oramos para que el Señor de alguna manera, si es su voluntad, lo cumpla. Pero este hombre tenía los recursos financieros. Y la Biblia me dice que al que ama las riquezas, ¿no? Es difícil que un rico se salve, dice Jesús. No lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón va a estar inclinado hacia esto que ve, hacia lo pragmático. ¿No? Aquel que lo resuelve todo con dinero. No, acá no pasa nada, yo tengo. Entonces, ¿su confianza en dónde está? ¿Allá o acá? Entonces, si yo confío más en lo que tengo o en lo que puedo que en Dios, en algún momento esto me va a producir problemas. Espirituales, por supuesto. Entonces, que el Señor nos ayude a entender estas cuestiones y ser como la infanta Margarita. ¿Vio la nenita esa que estaba en el medio? Estaba totalmente relajada. Ella está mirando al frente y sabe que los que están en el frente son sus padres. No tiene nada que temer. No tiene nada de qué sentirse culpable o decir, bueno, no estoy en el lugar que debería estar. No. Está tranquila. Es la novia que está esperando la venida de su Señor. Es la iglesia. La actitud de la infanta Margarita es la actitud que tendría que tener la iglesia. Estar velando, pero tranquilo, expectante, sabiendo de que el regreso del Señor es inminente, pero que estoy donde tengo que estar, estoy haciendo lo que tengo que hacer y estoy velando hasta que esto suceda. Póngase de pie, iglesia, por favor. Podríamos hablar de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5 y algunos versículos más, pero realmente para mí lo más importante en esta mañana era que usted pudiese ver que dentro de la misma iglesia, en el mismo lugar, cada uno de nosotros tiene distintos pensamientos. Y que muchos, si bien sabemos que la venida de Cristo está cerca, quizás la tenemos como, bueno, va a tardar un poco más, mientras tanto me doy un par de gustitos. Pero la verdad, la realidad, vaya la redundancia, es que no sabemos cuándo viene. Por eso Jesús, el consejo es velar, es decir, tener una actitud expectante. Allí, en Apocalipsis, habla de que esperar con ansias, ¿no? ¿Sabe que mi hija es muy ansiosa? Ahora, gracias al Señor, se le ha pasado un poco. Pero cada vez que había algo importante, ¿no? Comienzo de clases, cumpleaños, vacaciones, ella tenía tanta ansiedad que le costaba dormir. Y sin querer, velaba. Esto le pasa desde chica. Porque estaba ansiosa, ¿no? Algo va a suceder, algo va a pasar, algo importante va a venir. Y sabe que nosotros deberíamos tener esta misma actitud, ¿no? Algo va a suceder, algo está por suceder, es inminente, ya falta poco, ya viene, el Señor viene por nosotros en cualquier momento. Tengo que estar ansioso, expectante, velando, ya viene, aleluya, bendito sea el Señor.
Porque simplemente si yo lo espero de brazos cruzados, ¿sabe qué? Aquellos que trabajan, bueno, trabajamos, yo también trabajo de seguridad, en algunos puestos que son muy relajados, muy tranquilos. Cuando yo comencé a trabajar hace unos 20 años atrás, me tocó en un lugar, estaba en un descampado de no sé cuántas hectáreas, San Pedrito y Ferré. Y estaba en el medio, en un contenedor así, no había nada. Solamente autos chocados a mi alrededor. Yo venía a trabajar 12 horas en un lavadero industrial de jeans, donde no paraba, y estar allí, sentado, mirando la nada misma, me adormecía. Salía a caminar, daba vueltas, y me inquietaba, no podía estar. Es más, terminé de trabajar el primer día y llegué a mi casa y quería renunciar, porque no estaba acostumbrado a hacer eso. ¿Sabe que si usted está sin esta expectativa, esta ansiedad, y se queda simplemente de brazos cruzados pensando que el tiempo va a pasar, es posible que le pase como a las 10 vírgenes, y sobre todo como las 5 insensatas, porque dice que todas cabecearon y se durmieron, todas, las 10, Mateo 25. Pero las prudentes tenían aceite, las insensatas no. Si yo me quedo dormido es porque quizás estoy tranquilo. Y si no velé, posiblemente no tenga aceite. Y como no sé a qué hora viene el Señor, debiera estar preocupándome por reunir el aceite. ¿Qué es el aceite? Bueno, la Biblia dice que allí en el Antiguo Testamento el aceite para que la lámpara ardiese continuamente se producía con olivas machacadas. Para que la lámpara arda continuamente. Eso lo dice en Levítico. Creo que el capítulo 17. ¿No? Y estas olivas machacadas me hablan de golpes, ¿no? Muchas veces el Señor, y atravesamos por momentos difíciles, ¿no? Y somos machacados por el Señor para sacar ese aceite de nosotros, para que nuestra lámpara, nuestra vida espiritual, esté continuamente encendida, para que nunca se apague, ¿no? Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Este enorme consejo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, si yo quiero mantenerme velando, expectante, con este tipo de espera con ansiedad, necesito avivar el fuego del don de Dios en mi vida y no dejar que se apague. No dejar que, como allí las tormentas, ¿se acuerda Pedro? Hoy se nombraba Pedro. Vio las tormentas y comenzó a dudar y allí se hundió. Y nosotros muchas veces también tenemos esta actitud. ¿Pero por qué? Porque nuestra vida, ¿no?, está allí, a medias tintas. Sabemos que Cristo viene, pero también tenemos algunos proyectos y estamos ahí, ¿no? No sé si le entrego toda mi vida al Señor para que Él se encargue, o si yo me quedo con un pedacito de eso y veo si puedo. Y sabe que el Señor es el 100%. No es un poquito de mi vida. No. Le entregamos toda nuestra vida. Y ahí van nuestras decisiones, allí va también nuestra familia. O sea, todo lo que nosotros creíamos antes que era nuestro, ahora ya no es más nuestro, ahora es del Señor. Señor, lo entrego en tus manos. Hacé como quieras. Y ahí está el sometimiento a la voluntad de Dios. Entiendo que es su voluntad y, si Él lo permite, es para bien. Amén. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Iglesia, oramos para que, además de este avivamiento, también podamos estar velando, ¿no? Expectantes. Cristo viene. Cristo viene. No sé cuándo será. Y quizás sea individualmente. Yo recuerdo el tiempo que falleció mi abuelo. Lo veíamos que estaba ahí, agonizante, y sin embargo Dios le dio como 4 o 5 años más de vida. El hermano que tuvo una ACV, el hermano de nuestra hermana Beatriz. Quizá viene por individual o viene por todos nosotros, no lo sabemos. Pero sea de una manera o de otra manera, debemos estar velando. Amén. Oramos. Padre,